Buenas tardes a todos los que nos están acompañando y esperemos que se sigan uniendo más. Muchas gracias, Mariel, por acompañarnos en esta ocasión y le doy la palabra a la querida Vicky, que siempre nos acompaña también. Bueno, vamos a arrancar. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, saludar a Mariel, que tan amablemente se sumó a la iniciativa de los chicos de construir gestión. Y bueno, y por la invitación hacia mi persona, que por qué será, ¿no? Yo siempre le pregunto a Euge, ay, ¿por qué me llamaste a mí, Euge? Bueno, ya veremos por qué. En esta instancia vamos a estar participando de esta charla y capacitación de parte de Mariel Mambretti. ¿Sí? Buenas tardes, Mariel. Hola a todos. Esta capacitación se llama Instancias Evaluativas Universitarias, ¿sí? Y también se la puede llegar a llamar o cómo montar un dinosaurio, ¿sí? Esta parte, ¿sí? Mariela hace así, la va a explicar ella, ¿sí? Porque ella es la creadora de esta charla y por qué ella le pone y usa esta metáfora, esta analogía de instancias evaluativas y cómo montar un dinosaurio, ¿sí? Bueno, Mariel es editora de profesión, ¿sí? Es artista de vocación y participó, ella entra en la edición hace aproximadamente 16 años, me contaba, ¿sí? Tiene 46 años, que yo le pregunté, ¿tenés problemas en que diga tu edad? Y me dice, no, es más, está bárbara, así que felices 46 años. Es madre de 2 niños, una nena y un varón de 25 y 20 años. En este momento está dedicada a su profesión. Así que en lo mejor de la edad, la mejor etapa de la vida. Ella ha participado de más de 300 títulos, ¿sí? Está diplomada en estudios avanzados de edición por la Universidad Pedagógica Nacional y anteriormente estudió edición en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, ¿sí? Universidad de Buenos Aires, y Artes Visuales en la Escuela Nacional de Bellas Artes, en la Universidad Nacional de Bellas Artes. Bueno, Mariel me decía anoche que ella en realidad a lo que se dedica es a hacer libros, ¿sí? Ella me decía que es un poco más coordinadora, ¿sí? De libros que otra cosa, ¿no? Entonces me decía que ella empezó a hacer libros, ¿sí? A través de ilustraciones. Arrancó haciendo ilustraciones. Y como esas ilustraciones, ¿sí? Se fueron dando a conocer, se fue haciendo conocida y fue entrando un poco más en el proceso en sí de libros, ¿sí? Y todo lo que está detrás de esta elaboración, ¿sí? Bueno, te voy a dejar, Mariel, si me olvidé algo, perdón. Perdón, espero haberme acordado de todo. No, todo Bueno, otra cosita, ella es nacida en Buenos Aires y actualmente dejó esa vida agitada para mudarse a Gualeguay. Actualmente hace un año que está en Gualeguay. Bienvenida a Entre Ríos, la vida un poquito más tranquila. Así que bueno, le voy a dar el pase, sin más, un gusto,
y te escuchamos, Mariel. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por esta invitación. Realmente fue muy lindo. Todo esto surgió a partir de una charla que di hace unos días, hace un mes, en la biblioteca acá hermosísima que tenemos, que es el lugar más lindo del mundo en Gualeguay, la Biblioteca Mastronardi, que dio una charla para docentes sobre cómo generar contenidos para los estudiantes. Y Euge vio esa charla y me dijo, ay, ¿no venís acá a darle un poquito de una mano a los chicos que andan perdidos? Y dije, vamos, a mí poneme un desafío y yo voy atrás. Un par de cositas respecto de mí. Bueno, estudié Bellas Artes en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, en Buenos Aires, y suspendí los estudios y ahora los estoy terminando en la Universidad Nacional de las Artes, UNA. Y si hay algo que me conquistó de Entre Ríos son su gente, su calidad humana y sus cielos, bueno, y el agua, ¿no? Que ya está incluida en su nombre. Así que por el momento este es mi camino. Bueno, cuando Auge me dijo de dar la charla, me contó, me dice, mira, estamos teniendo algunas cuestiones que nos traen los chicos al centro de estudiantes. Dice, uno, por ejemplo, lo bocharon por plagio. Y yo dije, bien, plagio. ¿La gente sabe qué es plagio? Porque a veces uno le entrega un examen y dice, esto es plagio. ¿Y qué es plagio? La RAE define plagio como copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias, ¿sí? Entonces, probablemente ese alumno haya levantado un texto que estaba en internet y alguien, que puede haber sido la profesora o el sistema, ¿sí? Algún sistema digital, haya reconocido que ese texto ya existía antes. O sea, que la persona que tendría que haber escrito algo propio para dar cuenta de sus conocimientos, en vez de hacer algo propio, simplemente se limitó a decir lo que otros ya había dicho, y sobre todo con las palabras que otros ya lo había dicho. Esta pequeña diferencia es lo que hace a todo, porque uno a veces dice cosas que otro ya dijo, pero la diferencia está en cómo lo dice, ¿sí? Y ahí es donde entra el plagio o no. La diferencia entonces está en la expresión. Existe una ley en la Argentina, es la 11723, que es la ley que protege la propiedad intelectual y el derecho de autor, ¿sí? En el artículo primero, o sea, uno ni bien empieza a leer la ley, lo primero que lee es: la protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación, conceptos matemáticos, pero no esas ideas, no los métodos, no los procedimientos, ni los conceptos en sí. Vuelvo. La protección del derecho de autor abarcará la expresión. Esa es la diferencia que hace a todo. Porque uno puede encontrar algo, uno cuando estudia agarra un libro, diré todo, agarra un libro y dice, uy, esto qué bueno, sí, es justo lo que yo quería poner. Ok, puede ponerlo tal cual si cita la fuente. Y si no, tendrá que decirlo con sus propias palabras. ¿Qué protege la ley, además de la expresión de las ideas? ¿Cómo hace? ¿Qué tipo de derechos protege? Los derechos que protege son de dos tipos. Uno son personales, morales, son los derechos morales, los derechos de la autoría, y los otros son los derechos patrimoniales, o sea, todos aquellos que pueden gestionar algún tipo de ingreso, ¿sí? Y estos derechos, a diferencia de los primeros, que los primeros son irrenunciables e inalienables, o sea, el derecho personal es el que te viene a decir, vos sos el autor, ¿sí? Cuando uno hace una obra es como hacer un hijo. ¿Quién es el padre? Y yo soy la madre, eso no cabe duda. Yo no puedo renunciar a mis genes, ya están ahí, ya están puestos, ¿sí? Esos son los derechos morales diferentes de los patrimoniales, ¿sí? Entonces, derechos personales, que son los morales, y derechos patrimoniales, que vendrían a estar relacionados con la parte económica. Ok, yo soy la madre de esa obra,
porque a mi hijo no lo voy a vender, pero sí puedo transferirla, ¿sí? Los derechos patrimoniales son licenciatarios. ¿Esto qué significa? Que aunque tengan un autor, un creador, uno puede permitir, o sea, el creador puede permitir que otros gestionen la llegada, la distribución, la difusión, la reproducción de esos contenidos. Incluso la transformación. ¿Por qué? Porque un libro se puede transformar en una película, un poema se puede transformar en un cuento, una obra en un idioma se puede transformar en una obra en otro idioma, ¿sí? Entonces, volvamos a la base, un autor es el creador de esa expresión, no de la idea, no de la trama, ¿sí? La trama tiene sus matices, no vamos a meternos por ahí, pero de la expresión sobre todo. Yo puedo escribir un poema de amor y cualquiera de ustedes puede escribir un poema de amor. Y esos poemas de amor van a ser distintos, porque cada uno lo va a expresar con sus propios sentimientos, con sus propias palabras, con sus vivencias, con sus conocimientos, con su cuerpo, con su todo. Cada una de esas obras tiene un autor. Uno es el mío, el otro será el de ustedes, y luego cada uno decidirá qué hace con esa obra. Uno puede decir, la comparto, no la comparto, la publico por medio de... Entonces ahí entran los derechos patrimoniales. Cuando un autor firma un contrato con una editorial, en el contrato ya le está cediendo la licencia a esa editorial para que lo imprima, lo distribuya, lo multiplique, ¿sí? Y todo eso. Pero nunca, jamás va a poder decir que el autor es la editorial. Ahí se dividen, ¿sí? ¿Qué pasó con Internet? Comenzó la web 2.0 y la gente empezó a generar contenidos, una foto, una frase, un video, y la gestión de esos contenidos, la transferencia, se empezó a complicar. ¿Por qué? Porque ¿quién posee la autoridad? ¿Quién es la autoridad para decir esto se puede o no se puede distribuir? El autor, ¿sí? La ley dice, si uno quiere copiar algo de otro, le tiene que pedir permiso al otro, además de citarlo, ¿sí? Porque el derecho moral siempre prevalece. Entonces, ¿cómo hacemos ahora con las cosas que están en Internet? ¿De quién son? Y de alguien son. Lo ideal siempre es que tenga su autoría, la mención al creador. Y después, uno puede llegar a tomarlo tal cual está. Quizás puede llegar a ser una propia versión u otras cosas. ¿Por qué? Porque surgieron un movimiento social y cultural del copyleft, ¿sí? Distinto al copyright, el copyleft, que generó una especie de tipificación de licencias, que vendrían a ser como unos contratos básicos donde dicen, esta es mi obra, pero yo adhiriendo a este tipo de licencia, ya te estoy diciendo que vos podés hacer esto, aquello y lo otro sin tener que pedirme permiso a mí. Yo ya te lo estoy habilitando, ¿sí? Y esas son las Creative Commons, ¿sí? Entonces, las Creative Commons surgieron para gestionar la parte de los derechos patrimoniales. Hay distintas modalidades de las licencias. Está la que es solamente reconocimiento, que es la básica, que es la que defiende los derechos morales de propiedad intelectual. Está la que es no comercial, que significa yo adhiero, habrán visto los logos, yo justo no fui precavida y no puse en mi pantalla para mostrarle, pero CC de Creative Commons y tiene distintos logos, y es lo que se puede hacer. Vamos, Patricia, que me dice que sí con la cabeza. ¿Qué es lo que se puede hacer con las obras? Uno ya está adhiriendo a este tipo de licencias, uno ya está diciendo qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Son
4 por lo menos, y se pueden combinar de distintas formas. Dije la de reconocimiento, que es la atribución, by. La de no comercial, yo lo pongo ahí. Usalo, levantalo. Pero no podés lucrar con eso. Si yo no estoy lucrando, no es ético que vos tampoco lucres. Sin obras derivadas, o sea, yo lo pongo ahí, lo comparto, lo podés levantar, pero no podés traducirlo, no podés hacer una película, no podés hacer otra cosa a partir de esta obra original. Y el compartir igual, así, con las mismas condiciones que yo lo compartí, lo que vos hagas, lo tenés que compartir igual, ¿sí? Esto es un paneo general para que entendamos por qué a veces nos pueden decir plagio, ¿sí? Entonces, el plagio remite a atribuirse como propio, capaz que no fue la intención de ese alumno, ¿sí? Pero cometió un gran error que fue la omisión de la fuente, ¿sí? Entonces, para que no nos vuelva a pasar eso, como estudiantes, como alumnos que tenemos que hacer trabajos, hay 2 caminos posibles. Uno es citar la fuente y otro es redactar. Y ahí es donde viene mi hermoso título, ¿Cómo montar un dinosaurio? ¿Y por qué me pareció divertido esto de cómo montar un dinosaurio? Yo cuando estaba preparando esta charla, escuché por la radio a un paleontólogo que me tiró por la borda toda la expectativa y esas cosas hermosas que uno tiene cuando es niño, que no había nada más lindo que ir al Museo de Ciencias Naturales y ver los dinosaurios gigantes, armados, en medio de la nave principal del museo. Bueno, estaba pensando en la charla y me tiró la noticia de que esos dinosaurios no eran huesos dinosaurios. Bueno, primero, obviamente, que no eran dinosaurios, yo me imaginaba que eran huesos de dinosaurios, y no dinosaurios, si no sería medio Susana Jiménez. Y lo más loco me dijo, no me lo dijo a mí, lo dijo en la radio, no son huesos y probablemente no sean de un solo dinosaurio, ¿sí? Yo dije, qué interesante. Entonces empezó a contar todo el proceso de por qué, bueno, por qué no era eso así. Entonces contaba, dice, los paleontólogos vamos a lugares precisos donde sabemos que hay yacimientos, hacemos todo un trabajo de exploración de la zona, localizamos algún tipo de huella, ¿sí?, de resto fósil, extraemos ese pedazo de roca, lo trasladamos al lugar donde estemos trabajando en nuestra investigación, con sumo cuidado despojamos de la piedra esos restos fósiles, nos puede llevar años, los limpiamos. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a permitir, después de todo ese trabajo, que alguien venga con un taladro y le haga un agujero para pasar un armazón? Digo, claro, es lógico, es muy lógico. Entonces dice, nosotros tomamos moldes, hacemos copia, y luego cuando empezamos a armarlo, quizás encontramos que nos están faltando partes. Y digo, ¡apa! Dice, claro, quizás falta un hueso, un fémur, no, yo no sé mucho de huesos, así que no voy a mencionar cosas que no sé. Dice, quizás nos falta un hueso, entonces vamos a la familia de ese dinosaurio, vamos al que es más parecido, buscamos dentro de las matrices de los calcos que tenemos y completamos el dinosaurio con huesos de otros restos que más o menos sean de la familia y que nos permita dar una idea. Y ahí entendí que era muy, muy, muy parecido a este tipo de trabajos que nos piden en un examen, en una tesis, en un trabajo práctico, donde nos tiran consignas, que esos son nuestros grandes dinosaurios, que uno como alumno lo mira y dice, ¡oh! ¿Y ahora cómo me enfrento a esto?
Y nosotros, paleontólogos, tenemos que la Mahoma va a la montaña, porque estas montañas no vienen a nosotros, ir a buscar esas fuentes, ¿sí? Que puede ser la biblioteca, puede ser una biblioteca virtual, o puede ser internet, en el caso de que sean conocimientos que ya estén fijados, porque en algunos otros casos serán entrevistas y será otra cosa, pero el estudiante va al campo, va a hacer la investigación, la búsqueda, va a ir a esos lugares donde sepa que hay yacimientos, ¿sí? Donde tenga noción de que va a encontrar lo que le pidieron buscar. De esa gran montaña va a hacer una selección, la va a limpiar, va a sacar lo que excede, lo que no es necesario, va a dejar el hueso de esa información que necesita, va a disponer todas las piezas, que podrían ser todas las consignas de un trabajo práctico, y donde le falte, buscará piezas sucedáneas, abrirá la investigación, irá por otros caminos, hasta lograr completar una figura completa de el dinosaurio ese que nos pidieron, ¿sí? Y otro trabajo práctico. Bueno, esos dinosaurios tenemos que armarlos nosotros. Y bueno, para mí el trabajo creativo es lo más. Entonces, al principio dice, estas preguntas, y cuando uno se pone manos a la obra, empieza la parte, bueno, ok, tengo esto de acá, tengo esto de allá, ¿cómo lo llevo? ¿Cómo encaro la unión entre una pieza y otra? ¿Desde dónde? Todas esas cosas son habilidades que son importantísimas que los estudiantes las desarrollen, porque el ejercicio de hacerlo es lo que primero nos abre mundo, porque podemos armar el dinosaurio que querramos, o sea, podemos armar un dinosaurio que tenga las patas arriba y qué sé yo, la cola de costado. Esa es nuestra creación, esa es nuestra expresión, aquella que mencioné antes, que protege la propiedad, la ley de propiedad intelectual. Ese dinosaurio nuestro es fascinante, o sea, a veces cuando nos piden eso de un trabajo práctico más, nos están dando la posibilidad de crear lo que la consigna pide y de crearnos a nosotros, porque en esa instancia de hacer con toda la masa, nos hacemos a nosotros mismos, estamos dejando nuestra impronta, estamos haciendo nuestro hijito del conocimiento. Está bien, lo hicimos con una pieza de acá que salió de este libro, otra pieza de allá que salió de no sé qué, pero esa forma que le demos nosotros, esa expresión con la cual nosotros redactemos para que el profesor sepa lo que yo sé de eso, es lo que nos hace y es lo que lo hace único. Entonces, cuando un profesor propone una instancia evaluativa, a veces parece algo tedioso, pero en realidad nos está dando la posibilidad de ser arqueólogos. Y no solo de ser arqueólogos, sino también de ser paleontólogos artistas, donde podemos pulir y proponerles nuestro dinosaurio. Porque a veces uno dice, 1 más 1, 2. El profesor está esperando la respuesta 2. Y nosotros le podemos decir que el 2 se compone de una infinidad entre el 0 y el 2, ¿sí? Una infinidad de pasos. Nosotros vamos a responder 2, pero la forma en que nosotros respondamos 2 es la aventura a la que nos están invitando. Entonces, muchas veces uno cuando se pone a hacer un trabajo práctico, se va por la vaga. O sea, bueno, ¿qué es lo más fácil? Googleo. ¿Qué es el arte? Bueno, esa fue una pregunta que me tiraron a mí. ¿Qué es el arte? Y yo dije, creo que esta persona no sabe nada. Digo, ¡chao! Bueno, yo obviamente ese trabajo práctico le hice un libro más o menos a la profesora, pero le empecé a preguntar a mis compañeros, digo, ¿y vos cómo respondiste esta pregunta? Porque para un trabajo práctico me parece un poco amplia, porque era una de 6.
Me dice, yo googleé y puse qué es el arte y sí, está bien. Si es lo que tenías, estábamos en pleno encierro, está bien, fuiste a donde podías ir, que era Google. ¿Y cómo elegiste la respuesta? O sea, porque Google pones arte, ¿qué es arte? Y no sé, habría que hacerlo ahora en vivo y directo, pero debe tirar millones de respuestas válidas. Digo, ¿cómo elegiste cuál poner? La primera. ¿Cómo la primera? Dice, sí, encontré la primera y puse la primera. Y yo pensé lo que se perdió mi compañera de crecer. No solo eso, sino que me impresionó un poco. ¿Y por qué me impresionó un poco? Y esta es una anécdota que me encanta contarla. Y yo me acuerdo que recién empezaba a hacer libros, tenía una empresa de contenidos editoriales, o sea, generábamos contenidos juntando distintas piezas, tiene mucho que ver con esto, ilustradores, redactores, diseñadores, fotógrafos. Generábamos un contenido que era un libro y lo vendíamos a editoriales, que las editoriales se encargaban del otro, ¿no? Entonces me traían, yo estaba revisando textos, me empezaban a llegar los textos y muchas cosas yo los chequeaba en internet. Estamos hablando, a ver, Salvador, que tiene 25, tenía 11, así que hace unos cuantos años atrás. Nos sentamos a cenar y Salva llega todo contento y dice, un momento que tengo que encontrar porque la palabra, me dice, soy New Fuel User en Taringa. Y yo digo, ¿what? Me dice, sí, New Fuel User. Eso significa que hubo 50 personas que les gustó lo que yo escribí y que me dieron 50 puntos y ahora lo que yo escribí se visualiza más en Taringa. Yo dije, ¿y qué escribiste? No, en realidad, ¿qué escribiste? Se lo pregunté ahora para la charla de la vez pasada. Me dice, escribí sobre castillos y armas medievales. Bueno. Digo, y yo puedo estar del otro lado buscando información en Google sobre castillos y armas medievales para armar mi libro o mi tesis o mi trabajo práctico. Y eso que yo encontré en primer rango, porque 50 personas dijeron, esto está bueno, lo escribió un chico de 11 años. O sea, no digo que esté mal escrito porque Salva escribe muy bien. Yo creo que en cualquier momento Salva va a ser un gran escritor. Sino en quién valida a ese contenido. Tema. Desde la creación de la web 2.0, las validaciones se hicieron por popularidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Aquella internet utópica de todos por el bien común empezó a masificarse. Mucha gente, porque nació en las universidades, mucha gente empezó a tener acceso a internet, mucha gente con el 2.0 empezó a subir cosas a internet. Ese volumen se creció exponencialmente y sigue creciendo hoy en día y se fue de las manos, porque antes cuando eran pocos se chequeaba, unos respaldaban a otros y en algún momento se fue de las manos y el factor rector empezó a ser la popularidad. Entonces, si hay muchos que dicen, a la red le conviene porque le lleva más tránsito. Entonces, así fueron creciendo, forjándose, no creciendo, forjándose los recomendadores, los validadores. ¡Wow! Es un influencer. Entonces, hemos perdido la noción, porque en realidad el resto de los validadores siguen existiendo. Las revistas científicas tienen validadores atrás. Hay un montón de cosas que tienen validadores lógicos y no por popularidad. Pero el tema es que no es lo primero que nos va a poner Google cuando pongamos qué es el arte, ¿sí?
Entonces, está bien usar Internet como nuestra fuente a donde vamos a ir a buscar, o sea, como la montaña a donde vamos a ir a buscar los yacimientos para nuestra exploración. El tema es en qué lugares. Dos cositas más. Cuando uno usa Google como un buscador general, Google tiene todo un sistema para posicionar las páginas, ¿sí? Y el posicionamiento también está dado por la popularidad, la cantidad de tiempo que la gente se detiene. Esto igual todo va cambiando, es muy fluctuante. Algoritmos, muy bien. Los algoritmos son los que detectan estos índices que estoy mencionando. La cantidad de tiempo que uno se detiene a leer la página, entonces se pide que la gente genere textos largos para que el lector permanezca mucho tiempo en la página leyendo, tengan estructuras. Entonces hay recetas de posicionamiento SEO que hacen que una página salga primera que otras. Entonces, empieza a salir 15 consejos para mantener su cabellera saludable. Entonces, el que hace el shampoo ve, dice, este hizo 15, yo hago 17. Entonces, 17 consejos de las mejores cabelleras. Entonces sale el shampoo X y dice, 15, 17, yo voy a hacer 28. Y es una guerra de contenidos vacíos. Entonces, ¿qué nos manda Google arriba? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, yo no digo que Google sea malo, digo que nosotros tenemos que ser arqueólogos calificados para poder detectar que sí y que no de ahí. Y tenemos que saber en qué lugares buscar. Segundito. Estuve viendo en este último tiempo, el buscador nos pone arriba lo que aparece en Wikipedia, ¿sí? Creo que una de las primeras respuestas es Wikipedia. Wikipedia viene bastante bien, pero habrán sabido que hubo todo un tema legal con lo último que salió respecto a la expresidente. Entonces, Wikipedia también está hecho por gente y se va modificando y puede ser, bueno, no sé qué palabra, no le encuentro la palabra exacta, pero no es fiable. Respecto a estos sistemas que tienen de posicionamiento y de validación las páginas web. No sé si alguien vio una noticia de unas semillas que estaban llegando azarosamente a distintos lugares. Me pongo a leer una noticia de lo más bizarra, porque esto era en Estados Unidos, y estaban los que pensaban que era, porque venían de China. Entonces, estaban los conspiranoicos que decían que adentro de esas semillas venían virus, o que eran semillas tratadas, ¿cómo se llama?, genéticamente para implantar hierbas y que después no fueran más cultivables. Bueno, todo tipo de teorías. Y hubo una que me llamó mucho la atención y era que las páginas, por ejemplo, bueno, se me ocurre Amazon, eBay u otras, estos lugares, estas tiendas, que creo que en realidad son como plataformas, mega tiendas, que agrupan a otras tiendas o comercios, posicionaban a la gente en base a consultas que tenían, ventas realizadas y la forma de poder verificar las ventas eran los despachos. Entonces, nada más sencillo que despachar un paquete de semillas que pesa 10 gramos hasta la otra punta del continente para demostrar que yo, tienda, hice una venta a Estados Unidos.
Entonces, una de las teorías respecto a esas semillas que llegaban, la gente recibía semillas, tenía que ver con la posibilidad de que fuera una estrategia simple, tonta y astuta de posicionar algún tipo de comercio en una plataforma de venta internacional. O sea, es todo tan manipulable, es abismal todo lo que pasa del otro lado. O sea, yo entro a la biblioteca física, a la Mastronardi, que la tengo acá nomás, llego, hablo con, me encanta la sonrisa de Eugenia porque sabe de qué hablo, hablo con el bibliotecario y le digo, no me sé el nombre, estoy buscando sobre tal cosa, ok, fíjate por acá, fíjate por allá, y voy a material seguro, confiable. Ahora, entro en internet y tengo que navegar en un océano demasiado vasto, demasiado vasto. Con Vicky estuvimos armando un listado, porque internet no es todo así. Eso es el primer entorno que tenemos cuando entramos a Google como lugar de consulta. Existen un montón de lugares fiables donde hay información fidedigna, donde hay comprobada, donde hay información científica que después, no sé administrativamente cómo hacemos, vamos a pasar el listado de cuál sería el paralelo a la biblioteca, porque de hecho algunas son bibliotecas, donde podemos ir a buscar contenidos para redactar nuestros trabajos prácticos, ¿sí? Uy, se me hizo una pequeña lagunita. El tema era el siguiente, ¿no? Mientras, ¿Sí? perdón Mariel, les recordamos Sí. a los chicos que pueden ir escribiendo en el transcurso de la charla, si les genera alguna duda, la retomamos del chat, ¿sí? Y las vamos respondiendo. ¿Te parece? Bien. Perfecto. Entonces, volvamos a cómo montar un dinosaurio en el caso de un examen. Supongamos que sea un examen domiciliario, donde nos dan una serie de consignas, estamos en cuarentena, estamos aislados, no podemos ir a la biblioteca, ni de la universidad, ni de la ciudad. ¿Cómo hacemos? Bueno, número uno, entramos a estas páginas que sabemos que tienen contenidos sólidos, otras que no están incluidas en el listado que armamos. Hay muchas universidades que generan contenido y que lo vienen haciendo desde antes de la pandemia. Estábamos con la gente de la Universidad Nacional de las Artes de allá de Buenos Aires conversando y nos sugirieron sobre Grabado, una página espectacular española, sobre todo en Europa ya tienen más cultura de contenidos en internet. Bueno, acá en Buenos Aires, en varias cátedras, tienen sus páginas con sus contenidos disponibles ahí. Pasa que no están agrupadas dentro de la universidad como institución. Pero también, cada vez que uno entra a Google buscando una respuesta, sin ir a estos sitios que después les pasamos el listado, cada vez que uno entra a Google, si ve que la página es de una universidad, ahí tenemos un buen contenido, un buen contenido para tomar para nuestro dinosaurio, ¿sí? Ahí hay un buen hueso. Entonces, nos tiran todas las consignas, vamos o a estas páginas que después le vamos a estas plataformas que después le pasamos el listado, o vamos a la de una universidad, buscamos el material que necesitamos, que responde, lo separamos, vemos cuánto nos sirve, lo limpiamos, vamos a la segunda consigna, a la tercera, a la cuarta, y acá tenía el punteo, rescatamos ese hueso, lo limpiamos, ya lo dije. Cuando uno no puede hacer un trabajo práctico, aunque cite las fuentes, ¿sí? Diciendo, esto lo dijo Bourdieu, esto lo dijo
Michel Petit, esto lo dijo tal, o sea, no puede hacer un copy-pasteo aún citando las fuentes sin redacción propia, ¿no? Entonces, muchas veces va a tener que parafrasear, va a tener que volver a redactar con palabras propias, con esas propias expresiones que hablamos al comienzo, de que protege la ley de propiedad intelectual. Entonces, vamos a internet, buscamos de un lugar seguro, separamos, dejamos las frases elementales, limpias, con su cita, de quién la dijo con esa expresión, de dónde la tomamos, fuente, autor y fuente, ¿sí? El resto lo metamorfoseamos, lo redactamos con nuestras propias expresiones. Ahí empezamos a ensamblar las distintas partes, las distintas consignas, ¿sí? Vamos armando ya el esqueleto, nos separamos, lo leemos todo de nuevo, lo pulimos, lo limpiamos, ¿sí? Esto significa, nos fijamos sobre la sintaxis, la forma en que está redactado, la ortografía, nos fijamos también que no se nos haya pasado por alto alguna mención, ¿sí? Mención o de las fuentes o de la autoría. Y si hicimos más o menos esos pasos, tenemos nuestro dinosaurio montado, ¿sí? Las estructuras medianamente siguen el mismo patrón, que es recomendable para presentar estas instancias evaluativas, que ya dije todos los pasos para hacerlas de calidad, o sea que no nos bochen por plagio. Después habría una cuestión formal, que es la carátula, ¿sí? Que reconoce a ese trabajo práctico. Si es muy largo, se recomienda poner un índice para saber en qué momento va a aparecer la consigna, el desarrollo de esa consigna. Una pequeña introducción, que a veces alcanza con que sea la enunciación de las consignas que nos dieron, simplemente. O el contexto, ¿sí? En el cual nos pidieron que desarrolláramos ese trabajo práctico. Después el desarrollo, consigna por consigna o pregunta por pregunta, que va a estar compuesto por el texto general, separadas, identificadas las citas textuales, que saqué el material, que levanté tal cual, a la que voy a poner o entre comillas, con una llamadita, nota al pie, de quién lo dijo, cuándo lo dijo, mejor si incluso está dentro del párrafo, o separado, párrafo aparte, con otro cuerpo, ¿sí? Con otro cuerpo tipográfico, eso es muy técnico, pero con una letra más chiquitita. Para que se distinga bien. Esto yo no lo dije, me parece muy interesante, pero estas no son mis palabras. Y poner de quién, si son, citar la fuente, que es de donde se tomó. Si uno toma imágenes, sea un gráfico, sea una fotografía, sea una obra de arte, también está protegido por la ley, tiene que poner a quién corresponde, de dónde se tomó, en el epígrafe, ¿sí? Carátula, índice, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía, ¿sí? La bibliografía puede ser la citación de los libros, o sea, de los libros, estas cosas creo que las conocen, o de los sitios web, que también hay que mencionarlos. Creo que más o menos esa es la forma, el esqueleto del dinosaurio, ¿sí? Por acá creo que está todo dicho, así que... Tenemos una pregunta, Mariel. Bien. Cami pregunta, ¿qué sucede cuando lo que utilizamos como hueso es, por ejemplo, una tesis? ¿O no sirve la información redactada allí? Bueno,
El conocimiento académico se basa sobre lo que otros ya dijeron, o sea, es buenísimo que se haya tomado una tesis. Es un material, sobre todo si está publicado, aunque sea en internet, es que esa tesis está apta para su publicación. Entonces, es genial. El tema es cuánto de eso tomamos y cuánto va a ser propio. No sé si me explico, Cami. Aquello que tomemos tal cual, lo vamos a diferenciar. Esto ya lo dijo alguien antes que yo. Y sobre eso vamos a armar el resto del esqueleto, ¿sí? O sea, tenemos un hueso, nos falta el resto. Esa es más o menos. Genial. Derecho a cita, que es algo muy importante que no mencioné. La ley dice que uno tiene derecho a cita y son hasta 200 palabras, y hay también un derecho a cita en música, pero yo soy muy mala en música. Creo que son 3 acordes, no puede ser acordes. Bueno, 3 no sé qué unidades de medidas que se usan en música. El derecho a cita nos permite tomar textos ajenos, pero de forma limitada. Entonces, esa tesis no podemos repetirla toda. Podemos hasta 200 palabras juntas, siempre y cuando no sean una obra, ¿sí? Porque la obra de Monterroso, ese relato tan corto, cuando se despertó el dinosaurio estaba allí, es una obra completa, no podríamos citarla, ¿sí? Un poema que tiene menos de 200 palabras, no podemos citarlo completamente sin pedirle permiso al autor, ¿sí? Entonces, Bien. el derecho a citar. 7 compases. Gracias, Sí, María de los 7 Ángeles. Gracias. Patricia Bautista nos dice también que las universidades, así como señalabas vos, Mariel, cuentan con repositorios institucionales que promueven el acceso abierto. Y que gracias a Dios en Argentina existen un montón de repositorios, académicos y de investigación también. Sí, es genial ese aporte, es cierto. Las universidades lo que le proponen, porque también hay una cuestión de autoría y lo que le propone a sus tesistas es tenerlo en su repositorio. Entonces, yo trabajaba en el Hospital Italiano, en la editorial del hospital, y estábamos, parte del comité editorial lo componía la bibliotecaria del hospital. Y estábamos con el tema del repositorio. ¿Repositorio se llama o tiene otro nombre? Ahora se me hizo... sí, ¿sí? Repositorios institucionales, sí. Perfecto. El tema era Hospital Italiano, la crème de la crème. Todos los más capos de todas las especialidades habían hecho alguna publicación dentro del hospital, pero nadie quería ponerla en el repositorio, nadie la quería subir. Entonces teníamos que explicarles a los mediquitos, a los amorosísimos doctores, que si él decía, yo no permito que se tome nada de lo que está ahí dicho, tenía en su derecho, que estaba protegido por una ley, la posibilidad de decir que nadie saque nada. Lo pueden leer, lo pueden consultar, pero no me pueden copiar, ¿sí? Entonces, un repositorio es una gran bolsa donde uno pone todo, porque ahí es un conflicto de intereses. La universidad forma gente. El conocimiento no está protegido por la ley, ¿sí? El conocimiento, la ley siempre tiene que buscar el bien común. El conocimiento se debería transmitir de forma generosa, ¿sí? Entonces, una universidad forma a sus alumnos y le está dando, yo creo que es el amor y el conocimiento son como las mayores riquezas del mundo. Entonces, le está dando, además de la pertenencia, que es un gran acto de amor, le está dando un montón de valores. Entonces, la universidad por ética dice, todo lo que se genere dentro de la universidad debería pertenecer a la universidad. Hay universidades que adscriben a eso y otras que no.
Las que adscriben a eso ya te hacen casi firmar un contrato donde te dicen, todo lo que vos hagas, sea un trabajo práctico, una tesis, dentro del ámbito universitario, va a quedar bajo nuestro dominio. Vos vas a ser el padre, los autores morales van a seguir estando, pero no los otros, no los patrimoniales. Ese es nuestro patrimonio. Nosotros te lo cedimos generosamente el conocimiento, pero el patrimonio sigue siendo nuestro, ¿sí? Entonces, ahí está todo el tema esto que dijimos antes de la propiedad intelectual, que el repositorio puede tenerlo todo, pero a veces no todo se puede consultar, porque quizás viene el médico, fulanito, doctor, no sé qué, especialista, no sé cuánto, que dijo, sí, pero solamente se puede mostrar al que va a la biblioteca. ¿Sí? Bien, Mariela, Mariel, Sí. Ernesto, Abela, pregunta, ¿qué hago cuando encuentro una foto en Google que tiene la leyenda, las imágenes pueden estar protegidas por derecho de autor? ¿Dónde encuentro la información del fotógrafo? ¿Cómo lo contacto? ¿Esto es lo mismo que un texto? Bueno, a nivel propiedad es lo mismo que un texto. En realidad esa frase la pone Google diciéndote, y yo no te puedo decir fuente Google, o sea, porque yo no soy el propietario. El propietario no dijo yo soy el propietario. Entonces es un arma de doble filo. Seguramente el que sube una foto a Google y no pone autoría, te está diciendo, es lo mismo que la haya sacado yo o que la hayas sacado vos, haz lo que quieras, ¿sí? Pero a veces no la sube el que la hizo, ¿sí? Sino que la sube un sitio, robándosela a otro que sí la hizo. Entonces, eso es criterio. Vos no podés usar nada que no te pertenezca sin la autorización, o sea, por una licencia Creative Commons o por una autorización de, che, me lo prestas, y dale, te lo presto. No podés subir y no podés usar sin mención. Lo que yo he hecho en libros fue foto tal, no se ha levantado de tal sitio, no se ha localizado al autor. Incluso existe un libro que se llama 200, que son un libro como gordo, deben ser más de 200 páginas, todo de fotografías de la Argentina, que se sacó para el Bicentenario, que se hizo todo con fotos levantadas de internet. Yo lo hice en una editorial donde yo empecé a trabajar luego de que ese libro se haya publicado, donde directamente tenía una leyenda, no digo que sea lo legal, ¿no? Pero que existe y que ha sucedido. Había una leyenda que dice, si usted encuentra una fotografía suya dentro de este libro, ante todo le pedimos disculpas, porque cuando nosotros quisimos armar el libro no encontramos quién era el autor, pero como somos tan buenos y tan simpáticos, tan buena onda, si usted nos demuestra que esta foto es suya, pase por la editorial a buscar un ejemplar. Astucia. Claro, yo entré a trabajar en esa editorial, hacía que yo 5 meses que el libro estaba dando vueltas por la calle, me golpean y me dice, vengo a buscar un ejemplar. Yo digo, ¿de qué? Yo soy el autor de la foto de la página no sé cuánto. Y yo lo miro al editor y digo, ¿de qué estamos hablando? Y ahí me explica, bueno, cuestiones que no voy a decir porque no es ético que yo tampoco ande contando cómo se había hecho el libro. Pero es como decir, bueno, la verdad que yo hice todo, la ley dice que hay que hacer todo lo posible para hallar al autor y que en el caso de no encontrarlo, uno debe hacer un depósito legal, ¿sí? Sobre los derechos pecuniarios, sobre la licencia, el uso de esa imagen. Entonces, lo que uno debería hacer es, bueno, ok, este libro tiene 200 fotos, de las cuales no sé quiénes son, se supone que voy a sacar, vender 2.000 ejemplares, de esos 2.000 ejemplares, tanto va a ser de la ganancia, le tendría que pagar 100 pesos a cada uno, a un depósito legal, o sea, con un escribano. Esta plata es para todos los autores de las fotos que no he podido hallar. En el caso de que venga alguien, se lo pasa a usted, señor letrado. ¿Sí? Creo que con esas respuestas también le has contestado a María de los Ángeles Álvarez,
que también preguntaba si la fotografía también estaba protegida por derechos de autor. Sí. Cami hace un aporte que dice que existen aplicaciones como Teenage que rastrean fotos, ¿sí? Bien, Y, tengo que investigar por ahí. claro, y existen bancos también de imágenes gratuitas de el aporte de bibliotecaria Lescano, el usuario bibliotecaria Lescano. Sí, los bancos de fotos, gratis o pagas, siempre tenemos que rastrear de todas formas la autoría, el derecho moral, ¿sí? Y mucho cuidado porque el derecho moral no solo protege la paternidad o la autoría, sino que protege la integridad de la obra, ¿sí? Entonces, si yo levanto una obra, esto en artes visuales es como contradictorio. ¿Qué ejemplo puedo? El de Siqueiros es buenísimo, pero es muy largo. Si yo tengo un cuadro, yo hice un cuadro, se lo vendí a alguien. El cuadro ahora es propiedad de otra persona, pero ese es mi cuadro, lleva mi firma. Esa persona, otra persona, no lo puede romper, no lo puede tachar, no lo puede repintar, porque está atentando a la integridad de la obra, ¿sí? Se supone que con la fotografía uno debería hacer lo mismo, pero no hay nada más divertido que agarrar una fotografía de internet, pasarla por Photoshop y hacer magia. Y con las obras literarias, lo mismo, ¿no? La integridad de la obra, uno no puede hacer cualquier cosa con una obra ajena, ¿sí? Muy bien. Entonces, los bancos de fotos gratuitas, buscar siempre el autor y mencionarlo. Bien, genial. ¿Alguna otra pregunta de algún otro usuario que le haya quedado en el tintero y podamos retomar? Algo que necesiten saber o sea, yo no soy un as en los exámenes, porque yo a veces también, de hecho me han mandado uno tipo, y podrías explayarte un poquito más, y digo, estaba con tantas cosas. Pero bueno, desde las herramientas que tengo como editora, que sé que le pueden servir a los estudiantes, ¿no? Desde ahí es mi aporte, nada más. Así que si creen que hay algo más que les pueda llegar a servir y que quizás pueda responder o quizás no, bienvenido. A mí lo que me gustaría rescatar es esto que vos comentabas sobre el armado del dinosaurio, e ir tomando partecitas, huesitos, e ir montándolo, pero en este abanico que nos trae Google o cualquier repositorio o cualquier sitio académico o de investigación, es poder diferenciar e interpelar los contenidos, que era esto que charlábamos anoche y las dos coincidíamos un montón de, sobre todo, internalizar esos contenidos, apropiárselos, pero a la hora de plasmarlos, de redactarlos, hacerlos con nuestras palabras. Sí. Bueno, ese es la parte creativa, ¿no? La parte creativa y la parte en la cual esta creatividad, ¿no?, nos construye como sujetos críticos. ¿Sí? Sí, es que yo lo cuento desde la creatividad porque creo que es la parte que más entusiasma. Y hacer uso de esa creatividad en realidad es lo que nos está permitiendo poder pensar, ¿y si lo pongo así? ¿Y si lo pongo así? ¿Y por qué no de la otra forma? Y ahí es donde empezamos a tomar decisiones. Y para tomar decisiones, que es lo que conversamos anoche con Vicky, para tomar decisiones uno tiene que tener un pensamiento crítico desarrollado y a la vez que a medida que va tomando decisiones, va desarrollando su pensamiento crítico. Es un ida y vuelta.
Cuando nos piden un examen, no es responda esto, porque el docente ya lo sabe la respuesta. O sea, ¿para qué nos va a pedir que le respondamos algo que ya sabe? Tampoco creo que sea siempre la necesidad de, a ver, contame cuánto sabes vos, ¿sí? Porque sería una educación bastante mediocre, demostrarme que sabes. Creo que cuando nos piden un examen, nos piden que demostramos quién somos, no qué sabemos. ¿Quién somos mediante lo que sabemos? Uno y el saber es uno más el saber y es uno con el saber. Entonces, mientras uno hace un examen, se hace a sí mismo y en el hacerse está tomando decisiones y lo que hablábamos ayer con Vicky es un excelente ejercicio para la vida, porque uno en la vida vive tomando decisiones. ¿Me quedo en Buenos Aires o me voy a otro lugar? De otro lugar, cualquier otro lugar me voy a ir, o me voy a ir a uno que me permita viajar todas las semanas a ver a mis hijos a Buenos Aires. Ah, ok, esa está buena, Mariel, múdate a un lugar medianamente cerca. Y uno va construyendo en la medida que va reflexionando y va de la infinidad de posibilidades del Google, que es el mundo, uno empieza a elegir que sí y que no. Y ese ejercicio nos lo va enseñando la educación, con sus instancias evaluativas, a ver cómo te apropias del conocimiento. Entonces, son instancias para aprovechar como alumnos, como personas. Tal cual. Yo les digo a los chicos que han pasado por mi cátedra, siempre hago esta salvedad, ¿no? Que el autoaprendizaje es el más significativo de todo, porque no solo estás construyendo tu conocimiento, sino que el día lo vas acumulando, ¿sí? Claro. Es acumulable. Y lo vas interpelando al anterior también. Claro, por supuesto. Es como, claro, es divino el libro, la teoría que me presenta, que era lo que hablábamos hace un rato con Euge, pero en realidad no la puedo aplicar a mi lugar de trabajo, a mi profesión, ¿sí? Entonces, por ahí ir interpelando, como decíamos, los contenidos, es el camino de construirnos a nosotros mismos. Cami Verón, mirá lo que pregunta Cami, lo que yo te decía anoche. ¿Qué recomendás para comenzar a escribir y no temer a la hoja en blanco? Olvidarse de todo. Hablábamos anoche que todo el mundo dibuja, todo el mundo canta, todo el mundo cuenta historias, desde siempre. Le das a un nene un librito y te contó una historia. Le das 2 muñequitos, 2 cosas y te contó una historia. Entonces, ¿en qué momento dejamos de dibujar? ¿En qué momento dejamos de cantar? ¿En qué momento dejamos de escribir? O escribir es simplemente plasmar algo. ¿En qué momento? Entonces, desandar caminos. Esa es la mejor recomendación. ¿Sí? Que la compu esté enchufada, muy bien. También se puede escribir a mano. No, y después sí hay, según lo que uno quiera escribir, ¿no? Después, yo estoy pensando en cursos de ejercicios de redacción, para empezar a redactar contenidos, pensando en el destinatario, sobre todo, muy del tipo, las locutoras saben cómo hacer voz de toallita femenina, o cómo hacer voz de, bueno, lo mismo, pero con contenidos escritos, con textos. Entonces, cómo darle un enfoque más policial, cómo darle un enfoque infantil a una misma noticia, quizás. Bueno, eso, ¿no? Ejercicios, jugar. ¿Sí? A perder el miedo, ¿no? Creo Sí. que cuando uno arrancamos a redactar, es el primer, el segundo renglón, y después, si uno leyó, las palabras vienen solas. Sí, se va solo. Salen. Sí.
Sí, y además es según lo que uno quiera escribir, ¿no? Si a veces uno necesita escribir y hay veces que uno quiere escribir cosas. Digo, ¿no? Separando entre la redacción de un ensayo o una redacción más literaria. En la literaria se pide encontrar una voz interior. Bueno, ¿cuál es mi cadencia? ¿Qué tipo de...? Es muy extenso para explicarlo. Pero lo que se busca es como, bueno, la voz interior de lo que uno está escribiendo, ¿no? Bueno, es algo medio turbio, cómo lo voy llevando, cómo voy encontrando el ritmo, y después uno como que pone esa sintonía, esa frecuencia y va saliendo, porque como dijo Vicky, uno ya tiene tanto adentro. Claro. Y Así sobre que, todo el conocimiento de no solo esta voz interior, de conocerse uno mismo y sus gustos, porque géneros literarios hay una cantidad. es que no lo pensaba desde la voz interior de uno como autor, sino la Claro, voz de ese narrador, que puede ser uno sí, o puede ser otro, ¿no? Es el claro, clima, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Una película de Tim Burton o vas a hacer un documental de África? O sea, son como entornos distintos, mundos distintos. Entonces, esa voz, ¿no? Ese clima que va teniendo, bueno, es arte. claro. Tiene que ver también con los gustos personales del autor, ¿sí? Porque muchas veces el editor, ¿sí? Le dice, ¿qué te parece si hacemos este libro, suponte de policial? Y en realidad el autor le encanta y se dedica a novelas con marco histórico, a novelar la historia, ¿sí? Entonces le es difícil. Sí, para mí era una buena, para mí era una buena, para mí era una buena combinación, o sea, hay que ver qué editor hay atrás. O sea, Claro, es porque no te tienen a vos, María. ¿Qué tenía en mente? Porque hay veces que el libro es el del editor y otras veces que el libro es del autor. Claro. Entonces, ¿qué tenía en mente ese editor para convocar a un historiador? Entonces, Ujú. bueno, por eso la obra es todo un tema. Sí. Es un tema así. Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Puede activar el micrófono? Así lo agilizamos. No hay ningún problema. ¿O quiere decir algo sobre la charla? ¿Alguna devolución? Bienvenido sea. Saludos a la niña de Ernesto, que aparece por atrás de vez en cuando y mira la cámara. Están todos locos. Bueno, creo Bueno, que vamos dando por cerrado, entonces, ¿te parece? sí, me parece perfecto. Bueno, Bueno, Mariel, agradecerte. La verdad que fue un gusto compartir este espacio con vos y también por la invitación de los chicos. Les damos pasos a ellos. sí. Nada, solamente agradecerles a ambas que estuvieron, Mariel, siempre tan clara. Yo te escuché desde la biblioteca de Gualeguay y por eso te hablé para que compartas todo tu conocimiento con nosotros, con la No son WADER. todos, ¿eh? Y veo que me estaban diciendo los chicos que hay mucha gente de todos lados, no solamente de FSG. Así que nada, muchas gracias por acompañarnos a todos, que siempre que estamos en una charla nos acompañan. Simplemente eso. Bueno, yo quiero siempre agradecerles porque a mí me divierte mucho. eh, Nada, es como, también es todo un acting, o sea, me permite repensarme yo misma, voy aprendiendo y revisando lo que sé y lo que no sé, y armando mi dinosaurio en cada una de estas instancias. Así que nada, agradecerles la posibilidad y
Armé una pequeña encuesta, no sobre la charla, o sea, todo el que quiera opinar sobre la charla, ¿se lo va a guardar? No, después si quieren me escriben, me buscan como Mariel Mambretti en las redes, me van a encontrar. Y tiene que más que ver, sí, algo de la charla mínimo pregunto, pero no es específico, sino tengo planificado armar unos cursos sobre cómo se hacen los libros o cómo empezar a escribir en vistas a un libro que quiero hacer, curso de redacción, bueno, y tiene más que ver con información que necesito como para poder encaminar esos cursos, así que me imagino que UGE, los chicos del centro viabilizarán la comunicación de esta encuesta, así que porfis, contéstela. Es un pedido. Sí, y bueno, nada, de nuevo muchas gracias por esta posibilidad. Hasta luego, Mariel. Gracias. Hasta la próxima. Chao, Hasta la chao. próxima.